Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Judith Arenas, soy parte del equipo de REPC, la Red Estudiantil en Prevención Cardiovascular de APENUC Sur. Seré quien modere hoy la ponencia de hipertensión arterial, junto a Carla Soto de CP, el Comité Permanente en Educación Médica. Esta actividad es organizada por REPC y CP. Se encuentra avalada por FELSOCEM, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, y REPC-FELSOCEM. Quien nos acompaña el día de hoy manejando la ponencia va a ser el interno de medicina del hospital Daniel Cid Guerrero, Diego Vargas Torres, que también ha sido coach de USAMEDIC, staff de Grupo CTO Perú y PAS coordinador regional Centro CPA Socimedic, a quien agradecemos por estar aquí el día de hoy. Hola, sí, muy buenas noches con todos. ¿Me logran escuchar bien, por favor? ¿Me confirman si se logra escuchar bien por el chat, por favor? Genial. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches con todos. Como me presentaron, mi nombre es Diego Vargas Torres. Soy actualmente interno de medicina, ya en el último año. Y si Dios quiere, ya pronto médico en unos mesecitos. Voy a presentarles el día de hoy el tema de hipertensión arterial, doctores. Es un tema que no debería demorar mucho, pero sí deberíamos tenerlo muy en cuenta, ¿sí? La hipertensión arterial es una patología muy prevalente, no solamente en nuestro medio, sino en todo el mundo. Así que es importante que sepamos diagnosticarla, sepamos identificarla y sepamos cómo tratarla también. Muy bien, entonces vamos a hablar de hipertensión arterial. Los invito por favor a que durante la ponencia, si tuvieran dudas o si tuvieran preguntas o si tienen que responder algo que yo les pregunte, por favor utilicemos el chat. Tengo una pantalla acá al costado donde voy a estar viendo el chat y todos sus comentarios. Hacia el final de la ponencia, doctores, voy a hacer un sorteo de 2 becas de la plataforma de USAMEDIC, que está auspiciando también esta ponencia. Voy a hacer un sorteo de 2 becas para la aplicación de banqueo de USAMEDIC, así que estén atentos también para ese sorteo. Y por último, antes de iniciar, si en cualquier momento alguno de ustedes les está usando la presentación, desea tomar una foto, puede tomar un screenshot y me pueden etiquetar en Instagram como @med.diegobti, que es este de aquí, mi Instagram, por si desean etiquetarme, seguirme o lo que ustedes deseen. ¿Listo? Genial. Empezamos, doctores. Vamos a hablar un poquito de hipertensión arterial. Para toda ponencia hay que tener objetivos de aprendizaje, así que los objetivos del día de hoy es conocer la importancia de la hipertensión arterial, saber diagnosticar la hipertensión arterial, identificar también las causas secundarias de la hipertensión arterial, porque recordemos que tenemos una hipertensión arterial primaria o esencial y una secundaria, y finalmente realizar un tratamiento inicial con un paciente con HTA. Muy bien. Entonces, esos son los objetivos de aprendizaje del día de hoy. Es decir, al final de la ponencia, yo quiero que te lleves estos 4 puntos. ¿Sí? Quiero que te lleves estos 4 puntos. Diego, entonces, si no se tratar una complicación, ¿está mal? No, no está mal. Lo que yo quiero es que te lleves estos puntos de esta ponencia y si te quedas con dudas, si quieres revisar más cosas después, lo hagas. Pero te voy a dar lo básico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico, porque así aprendemos un poco más didácticamente. Tenemos un varón de 72 años, doctores, que acude por presión arterial de 142,92, tomada hace 2 semanas. Es decir, el señor estaba en el médico, no sabemos por qué, y le tomaron la presión en 142,92. El día de hoy, usted encuentra una presión de 150,92. ¿Listo? Y además se acompaña de síntomas que el paciente refiere que al caminar 200 metros presenta dolor en pantorrilla izquierda, por lo cual se sienta y este dolor mejora. Muy bien. Para hablar de esto, doctores, nosotros podríamos hablar de que este varón de 72 años, y me van respondiendo por el chat, ¿ustedes creen que este varón de 72 años tiene hipertensión? ¿Sí o no? ¿Ustedes podrían decir fehacientemente que este varón de 72 años tiene hipertensión? ¿Sí o no? Los leo por el chat, doctores. Victoria dice que sí, Ángel dice que sí, Sheila dice que sí, todo el mundo va diciendo que sí. Muy bien, primera pregunta respondida. Segunda, doctores, si es que este paciente tuviera hipertensión, así nomás con este caso clínico que ven aquí, ¿qué factores de riesgo encontrarían para hipertensión arterial? ¿Qué factores de riesgo encontrarían para hipertensión arterial? Jocelyn dice la edad. Muy bien, la edad. Es decir, un
adulto mayor, ¿verdad? Listo. ¿Algún otro factor de riesgo, doctores, para hipertensión arterial? ¿Algún otro factor? Mayor, menor, de mucha importancia, de poca importancia. Masculino, muy bien, Damaris. Paciente masculino. Genial. ¿Algún otro factor de riesgo? Sobrepeso. No nos dice que hay sobrepeso, ¿no? No nos dice que hay sobrepeso, así que no podríamos hablar del sobrepeso. ¿Qué otro factor de riesgo? ¿Algún otro que tenga por ahí? Listo, no hay más, ¿verdad? Ok. Ahora, si hablamos de hipertensión, doctores, de hipertensión arterial, y yo te pregunto, ¿cuáles son los signos y los síntomas de hipertensión arterial? Solamente de hipertensión arterial, ¿ah? Solamente de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de hipertensión arterial? Mientras voy tomando mi tecito. Ya es temporada de té, ya hace frío. A ver, ¿cuáles son los signos y los síntomas de hipertensión arterial? ¿Alguno se le ocurre algo? Rebeca dice dolor de cabeza. Vamos, cefalea. Ok, cefalea. Fatiga. Ya, vamos a ponerlo. No hay mucha fatiga, pero vamos a ponerlo por acá entre signos de pregunta. Fatiga, cefalea, mareo. Ya, podemos poner mareo. Muy bien. Listo. Disnea, zumbido de oído. La disnea no es propia de la hipertensión. Ojo. Zumbido de oído podría ser visión borrosa, tinnitus. Muy bien. Tinnitus, visión borrosa. ¿No? Visión borrosa. ¿No? Escotomas también de repente. Listo. Ahora, yo te pregunto, tú que alguna vez has visto un paciente con hipertensión arterial, ¿te vienen normalmente con síntomas, sí o no? El paciente con hipertensión arterial, ¿viene normalmente con síntomas, sí o no? No, ¿verdad? Igual que este señor, hace 2 semanas se tomó la presión en un centro de salud, Dios sabe por qué, y ahora recién tiene síntomas de ¿qué? De dolor de pantorrilla. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que la hipertensión arterial, doctores, lo más frecuentemente es que sea asintomática. Muy bien. Si pueden silenciar sus micros, por favor, se los agradecería. Muchas gracias. Entonces, la hipertensión arterial normalmente es asintomática, doctores. Exacto, enfermedad silenciosa. Pero la sintomatología que se presenta, ¿ok? Los síntomas que empiezan a presentarse normalmente son síntomas de complicaciones. Pregunta, doctores. ¿Qué complicaciones conocen que genera la hipertensión arterial? Los leo por el chat. ¿Qué complicaciones genera la hipertensión arterial? Póngame todo el diagnóstico, no me pongan siglas. No sé qué cosa es EBC. Molesta el corazón. Ya, vamos a ser un poco más académicos. Insuficiencia cardíaca. Muy bien, genera insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Insuficiencia renal crónica. Muy bien, genera insuficiencia renal crónica. O enfermedad renal crónica, ¿no? Muy bien. Enfermedad cerebrovascular. La hipertensión. Sí, sí, sí. ACV, ok. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otra complicación puede haber? ¿Puede haber de repente enfermedad arterial periférica? Sí, ¿no? Enfermedad arterial periférica. No es edema de huevo de pulmón ya, es enfermedad arterial periférica, ¿no? Retinopatías, ¿no? Retinopatías. Muy bien. Entonces, cada una de las complicaciones tiene una clínica distinta. ¿Listo? En este caso, doctores, por ejemplo, el varón de 72 años con la presión elevada, te dice que le duele la pantorrilla cuando camina y cuando se sienta mejor el dolor. ¿En qué estás pensando si te dice eso? Te dice que hay hipertensión, ¿no? Más dolor en pantorrilla al ejercicio, ¿verdad? Que en el reposo calma. ¿Eso a qué se parece? Claudicación intermitente, muy bien, ¿no? Claudicación intermitente. Y si estamos hablando, autores, de hipertensión arterial, será entonces una enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Muy probablemente, obviamente hay que hacer exámenes de descarte. Entonces, ¿vieron cómo con un solo caso clínico podemos sacar varias cosas, factores de riesgo, sintomatología, complicaciones, etcétera? ¿Listo? Ok, habiendo hecho este mini repaso, vamos un poquito más profundo. La hipertensión arterial, doctores, es una enfermedad vascular arterial sistémica que tiene componente inflamatorio, por favor, es inflamatoria, ¿sí? Y tiene componente crónico, ¿sí? Es decir, no es una enfermedad aguda, ¿ok? Es con el paso del tiempo. No tiene una etiología definida en la mayoría de casos y
Para poder hacer el diagnóstico es indispensable la manifestación de una elevación anormal de la presión arterial. Muy bien, listo. Ahora, la pregunta del siglo. ¿Cuándo definimos hipertensión arterial? Antiguamente, tú conoces la definición básica, ¿no? La presión arterial normal la tenemos que manejar menor de cuánto, doctores. ¿Menor de cuánto se maneja la presión arterial normal? ¿Menor de cuánto consideramos presión arterial normal? ¿Menos de cuánto? Menor de 120,80, ¿no? Menos de 120 la diastólica, perdón, sí, la sistólica y 80 la diastólica, ¿no? Muy bien, menos de 120,80. Eso querría decir, doctores, que yo hablo de hipertensión arterial cuando tengo 121,81. ¿Será eso presión arterial elevada, hipertensión? No, no. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría si tienes un paciente que tiene 122/84, por ejemplo, milímetros de mercurio? ¿Cómo se le llama eso? ¿Será una presión normal? No, ¿verdad? ¿Será hipertensión arterial? Tampoco, ¿verdad? Es una presión normal alta. Muy bien. Ya es una presión normal alta. Ahorita vamos a ver la clasificación. Pero ¿a qué quiero llegar? Que para definir tu presión arterial tienes diferentes guías, ¿sí? La AJA, la JNS8 o la guía europea. ¿Ok? Dentro de estas guías te plantean distintos tipos de presión. Nosotros en el Perú nos basamos o bien en la AJA o bien en la guía europea. ¿Listo? Entonces, para hablar de una presión arterial elevada, ¿sí? Elevada, según la guía europea, tenemos más de 140/90, según la JNC, más de 140/90, y según la AJA, que tiene su última guía del 2017, mayor de 130/80. ¿Listo? Ese es el punto de corte para hablar de hipertensión arterial. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tan frecuente es la hipertensión? En el Perú, fíjate, tiene una prevalencia del 22%, ¿sí? Con una incidencia anual de 4,2 por cada 100 habitantes. ¿Listo? A nivel mundial, una prevalencia del 26%. Perú está más o menos en ese rango. ¿Sí? Entonces, es una prevalencia alta, ¿no? Muy bien. La más frecuente es la hipertensión arterial esencial, te dije, ¿no? Hay una hipertensión arterial primaria o esencial y una hipertensión arterial secundaria, que como dice su nombre, es debido a una enfermedad anterior, ¿sí? Fíjate, aumenta su prevalencia con la edad, sobre todo en mayores de 60 años, y representa el 90%. Y aquí vamos a lo más interesante, factores de riesgo, doctores. Doctores, ¿la edad es un factor de riesgo? Claro que sí. Mientras mayor es la edad, más posibilidades tienes de desarrollar hipertensión, ¿cierto? Sobre todo mayores de 60 años. ¿El sexo, doctores, será un factor de riesgo? Claro que sí, el sexo masculino, ¿verdad? La genética, obvio que sí, es más frecuente que si tu papá, tu mamá, tu abuelo tuvo hipertensión, tú también la tengas, ¿no? Sensibilidad a la sal, es decir, qué tan sensible es mi cuerpo al procesamiento del sodio, y eso lo vamos a ver en la fisiopatología. La dieta, el tabaco y el alcohol, ¿no? La dieta, el tabaco y el alcohol, los factores ambientales, el sobrepeso y la obesidad también, ¿no? Y vamos a agregarle uno más por aquí, que es la raza, ¿no? La raza. Doctores, ¿qué raza está más predispuesta a desarrollar hipertensión arterial? Esa es pregunta fácil. Negra, ¿verdad? Negra, muy bien, la raza negra. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiopatología, doctores. Para hablar de la fisiopatología hay que recordar esta formulita, ¿verdad? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Diego, ¿qué cosa es la resistencia vascular periférica? Es cuánta resistencia hay en el vaso a que pase la sangre. Por ejemplo, no es lo mismo de que tú tires agua, por decirte de alguna forma, que tú eches agua en un tubo de PVC a que tú eches agua por un tobogán. La resistencia de ambos materiales va a ser distinta. Muy bien, es igual en las arterias. Las arterias tienen una resistencia. ¿Listo? Es el tono vascular. Entonces, primer punto, la presión arterial depende del tono vascular de las arterias. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente componente es el gasto cardíaco, ¿verdad? Y para recordar el gasto cardíaco tiene otra fórmula. ¿Cuál es? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Es decir, el número de veces que mi corazón late por el volumen de sangre que hay en el corazón. ¿Estamos? Entonces,
Pregunta, doctores, por simple lógica. Si yo aumento la cantidad de veces que mi corazón late, ¿mi presión aumentará o disminuirá? Si yo aumento mi frecuencia cardíaca, ¿mi presión aumenta o disminuye? En teoría aumenta, ¿verdad? Van a haber algunos mecanismos que hagan que se mantenga estable, probablemente, pero no, en teoría aumenta. Listo, muy bien. Pregunta, doctores. Si yo, si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, ¿mi presión aumentará o disminuirá? Disminuye, ¿verdad? Por pura matemática. Si yo acá tengo 2 y acá tengo 2, esto es 4. Pero si yo tengo 2 y acá tengo 1, ¿esto cuánto es? 2. Disminuye. Muy bien, entonces simple matemática. ¿Por qué quiero que tengas esto en cuenta? Porque los factores fisiopatológicos de la hipertensión arterial van a jugar con esto, con el gasto cardíaco y con la resistencia vascular periférica. Y en base a eso se va a dar la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, para hablar de hipertensión arterial, tenemos que tener en cuenta tres componentes, ¿sí? Te voy a mostrar 3 diapositivas y necesito que te concentres en este momento. Lo primero que tenemos que pensar es en la anatremia, el sodio, doctores. El sodio de la dieta o cómo tu cuerpo procesa el sodio. ¿Listo? Cuando en el cuerpo existe un estado de hipernatremia, es decir, por ejemplo, la ingesta de sodio aumenta de una manera crónica, lógicamente, no solamente aguda, sino crónica, el sodio, acuérdate que jala agua, ¿no? Entonces va a haber un aumento de agua en el espacio intravascular. ¿Listo? El sodio, además, como hay tanto sodio, va a hacer que la osmolaridad del plasma aumente, ¿cierto? La osmolaridad plasmática va a aumentar. ¿Listo? Y esto va a hacer que los mecanismos de angiotensina, aldosterona, renina, en general, van a, ¿qué? A reabsorber sodio y agua. ¿Sí? Van a reabsorber más cantidad de sodio y más cantidad de agua. ¿Listo? Si reabsorben más cantidad de sodio, es decir, vuelven a utilizar más cantidad de sodio y más cantidad de agua, esto va a hacer que yo tenga más agua en el intravascular, ¿verdad? Otra vez, tengo sodio, ¿listo? Tengo sodio en el plasma, aumenta la osmolaridad plasmática. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso va a generar que yo o que mi cuerpo retenga o reabsorba más cantidad de agua y más cantidad de sodio. Eso va a hacer de que el volumen de sangre dentro del vaso sanguíneo aumente. ¿Listo? Y si yo tengo una mayor cantidad de sangre, ¿no? De sangre en el intravascular, eso se traduce en que esta sangre en algún momento va a llegar al corazón. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a aumentar, ¿cierto? Porque aumenta el volumen sanguíneo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí la explicación? ¿Me confirman por el chat si se entendió? Es como un cuento, ¿verdad? La medicina hay que verla como un cuento. ¿Listo? Ok. Entonces, aumentó el volumen intravascular, entonces acá aumenta el gasto cardíaco. Listo. Siguiente. ¿Se acuerdan que aquí se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Verdad? Y aquí vamos a tener un agente muy importante que es la angiotensina 2. ¿Listo? La angiotensina 2, doctores, va a llevar a ¿qué? A un estado de vasoconstricción. Es decir, el capilar, perdón, o el vaso sanguíneo va a contraerse. Es decir, mira la cámara, si antes era de este tamaño, la luz, ahora que se ha contraído va a ser más pequeña. ¿Listo? Eso quiere decir, o se traduce, o también tiene otro nombre, como aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque antes la sangre pasaba a cierta velocidad o a cierta presión por el calibre de este vaso, ¿no? Que imaginemos un número, era 4. Pero ahora como hay vasoconstricción, el vaso se achica su calibre y de 4 pasó a 2, por lo tanto la sangre tiene que hacer más fuerza. ¿Listo? Entonces acá hay un aumento de la resistencia vascular periférica, que si te acuerdas, era justamente los dos componentes de la presión arterial, ¿no? Aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta el gasto cardíaco, lógicamente va a aumentar la presión arterial. Muy bien. ¿Qué otra forma de vasoconstricción hay, doctores? ¿Qué pasa si es que por genética yo tengo una mala respuesta a la adrenalina? En situaciones de estrés, mi cuerpo no maneja muy bien la adrenalina.
Eso va a llegar a que tenga, o también tiene otro nombre, como la hipersensibilidad a las catecolaminas. Y esto va a hacer que mi cuerpo viva en una vasoconstricción más marcada que las otras personas. ¿Listo? Otra vez, aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, doctores, ¿se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende bien la fisiopatología hasta ahí? Tenemos dos mecanismos, ¿verdad? Todos por la hipernatremia. Uno es el aumento del gasto cardíaco, porque aumenta el volumen, ¿sí? Otro es la vasoconstricción por la angiotensina 2 y por el tema genético de hipersensibilidad a las catecolaminas. ¿Se va entendiendo? Entonces, si yo tengo en algún momento de mi vida una gran vasoconstricción por estrés en el cuerpo, por algún accidente o por alguna cosa, ¿sí? Si hay gran vasoconstricción, quiere decir que el calibre de los vasos disminuye. Por lo tanto, la cantidad de sangre que llegue a algún tejido va a disminuir. Y uno de los tejidos que más sufre, ¿quién es? Es el riñón. Si disminuye el flujo sanguíneo a nivel renal, disminuye el filtrado glomerular. Y todo esto va a generar que se active nuevamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y como vieron en la diapositiva anterior, si se activa, no se inhibe, si se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la cantidad de sangre, es decir, aumenta la volemia y lógicamente aumenta el gasto cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. Y aquí también la disminución del filtrado glomerular, porque no hay sangre que llegue al riñón, es decir, el riñón deja de funcionar, también hace que aumente la volemia. ¿Listo? Hace que aumente, o bueno, que se active también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Muy bien, doctores. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A que ya tienes ahí dos mecanismos, ¿cierto? Ahí ya tienes dos mecanismos. Como tu presión está aumentada, ¿sí? Tienes un aumento de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo normalmente bombeo la sangre a esta forma. Creo que se escucha, ¿no? Sí se escucha. La bombeo así, con esta intensidad, ¿sí? La bombeo, la bombeo, la bombeo. Y mi cuerpo está acostumbrado a que se bombee a esta intensidad. Pero ¿qué pasa si mi cuerpo o mis arterias empiezan a hacer vasoconstricción y el flujo sanguíneo y la presión va a aumentar? Quiere decir que la fuerza con la que la sangre golpea la arteria es mayor. Entonces ya no lo voy a golpear así, ya lo voy a empezar a golpear más fuerte. Y es como cuando te pegan. Si tú, por ejemplo, estás con tu novia o tu novio tirados ahí viendo Netflix, y tú empiezas a golpearle la mano de a poquitos, no va a pasar nada, pues, ¿no? Porque le golpeas la mano y todo bien, no es tan fuerte. Pero si le golpeas más fuerte, probablemente, si sigues haciéndolo durante un tiempo, esa zona, ¿qué va a pasar? Se va a inflamar, se va a poner roja. ¿Listo? Es lo mismo que pasa con las arterias. Al haber una presión, un aumento de la presión arterial sostenido, va a haber inflamación y fibrosis de los mismos vasos, porque la sangre golpea y golpea y golpea y aumenta la presión y aumenta la presión y aumenta la presión. Y esta inflamación va a generar fibrosis en la pared vascular. Doctores, si esta es mi arteria, ¿sí? Y normalmente es flexible, un poco flexible, un poco elástica, y yo empiezo a fibrosar la pared, ¿sí? Se empieza a fibrosar esta parte de la pared. Se fibrosa, se fibrosa, se fibrosa. Doctores, la resistencia vascular periférica, hablando netamente de esta arteria, ¿aumenta o disminuye, doctores? Si esa arteria deja de ser tan elástica como era, ¿la resistencia vascular periférica aumenta o disminuye? Exacto, aumenta, ¿verdad? Y si aumenta, aumenta la presión arterial. Pero si aumenta la presión arterial, nuevamente tenemos inflamación de la pared vascular, inflamación de las arterias, y es un círculo vicioso. Y es un círculo vicioso. ¿Estamos? Entonces, aquí tienes otro mecanismo por el cual sigue habiendo presión arterial elevada. Y aquí está, ¿no? Aumento de la tensión arterial genera estrés e inflamación en las paredes vasculares y eso genera una fibrosis de la pared vascular, lo cual hace que se aumente la resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia vascular periférica, sigue aumentada la presión arterial y tenemos un círculo vicioso. ¿Estamos? Doctores, ¿se entendió? ¿Se entendió la fisiopatología básica de la hipertensión arterial, por favor? ¿Sí o no? Un poquito más de té, por favor. Un poquito más de té. Genial, ¿se va entendiendo? Muy bien, doctores. Me alegro que se entienda. Sigamos.
Entonces, como te dije, el estrés, no te hablo de estrés del trabajo solamente, sino estrés en el cuerpo, alguna infección, proceso séptico, enfermedad crónica, lleva a que el cuerpo se estrese, ¿sí? El sodio en exceso, factores genéticos y la obesidad, ¿sí? ¿A qué van a llevar? A que se active el sistema nervioso autónomo simpático, aumenta la contractilidad, porque te acuerdas que te hablé de la hipersensibilidad a las catecolaminas, ¿no? Y eso aumenta el gasto cardíaco, retenemos más agua, por lo tanto aumenta el volumen de sangre en el corazón, eso aumenta la precarga, ¿no? Aumenta el volumen de sangre y eso es la definición del aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Factores genéticos, como te hablaba de la vasoconstricción, ¿no? Aumenta la resistencia vascular periférica. La disfunción endotelial, la inflamación, ¿no? Que te hablaba, la inflamación de los vasos sanguíneos va a hacer que haya un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a llevar a vasoconstricción. Todo eso aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, este cuadrito resumen te va a servir para tener eso en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esa es hablando de la hipertensión arterial esencial, la primaria. Si hablamos de la secundaria, como te dije, es por alguna enfermedad previa. Y dentro de las más frecuentes, la estenosis de la arteria renal, ¿no? El hiperaldosteronismo, ¿no? Y la coartación de la aorta también. ¿Listo? Y acá tienes un cuadrito para poder diferenciar el origen de repente de cada una de estas hipertensiones arteriales secundarias. Ahora, Diego, tú me hablas de hipertensión arterial secundaria, muy bien. Pero ¿cuándo sospecho de una hipertensión arterial secundaria? Es decir, viene un paciente que tiene presión arterial elevada, ya se la cotejé, ya se la diagnostiqué. ¿Cómo pienso si es secundaria o cómo pienso si es primaria? En teoría, lo más probable es que sea primaria. ¿Cuándo piensas en secundaria? Cuando son muy menores, es decir, menor de 30. Pregunta de examen. Paciente joven, varón de 25 años, con presión elevada sostenidamente. ¿En qué enfermedad piensas con más frecuencia? Paciente varón, joven de 25 años, con hipertensión arterial sostenida. ¿En qué enfermedad piensas? Es pregunta de examen, vino en el ENAM, en el ultimito. Muy bien, Sheila, feocromocitoma, ¿no? Feocromocitoma, muy bien. Examen de metanefrinas, ¿verdad? Para confirmar el diagnóstico. Entonces, en pacientes muy jóvenes o muy ancianos, pensamos en hipertensión arterial secundaria, ¿sí? En pacientes que son resistentes a 3 drogas del esquema de tratamiento, pensamos en hipertensión arterial secundaria. Es decir, yo le doy 3 drogas para manejarlo y sigue sin controlar la presión, de repente no solamente la presión es el problema, de repente hay una hipertensión detrás, perdón, una enfermedad detrás que esté causando esto. ¿Listo? Y también una hipertensión arterial acelerada o maligna, es decir, que tenga un pronóstico muy feo, que avance muy rápido, que no calme con los medicamentos de emergencia. ¿Ok? En esos pacientes vamos a pensar en una hipertensión arterial secundaria. Ahora, para hablar de una enfermedad renal, por ejemplo, o una etiología renal, ¿qué vamos a descartar? Estenosis de la arteria renal, enfermedad poliquística, ¿no? Y cada una tiene una historia clínica distinta, ¿no? Si hablamos del origen endocrinológico, el hiperaldosteronismo, perdón, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, la patología tiroidea, cada una tiene una historia clínica distinta, no son pacientes similares. Hace un ratito te decía, paciente joven con hipertensión sostenida, diaforético, piensas en feocromocitoma. Si yo te digo ahora, paciente mujer de 30 años que tiene taquicardia, sudoración, exoftalmos, piel fina, se le cae el cabello, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? ¿SOP? No, muy raro, SOP. Otra vez, paciente mujer, hipertiroidismo, muy bien, paciente mujer de 30 años, si quieres con bocio, ¿no? Con taquicardia, con diaforesis, se le cae el pelo a veces, la piel es muy finita, ¿no? Pensamos en patología tiroidea y eso puede llevar a una hipertensión arterial secundaria. ¿Listo? Entonces, cada una de estas patologías tiene su historia clínica que lo va a diferenciar de la otra. Es importante que las tengamos en cuenta también. Pues como te decía en la presentación clínica, lo más frecuente es que sea asintomática, ¿no? Puede haber, sí, mareos, sí, puede haber de repente escotomas, ¿no? Pero eso es ya cuando hay más compromiso de las arterias del ojo, ¿no? Puede haber mareos, puede haber cansancio, puede haber cefalea, ¿no? Como síntomas inespecíficos. Lo más frecuente es que sea asintomática,
¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya tiene síntomas es o que la enfermedad ya está avanzada, ¿no? Que ya tiene un tiempito con la hipertensión o que ya causó complicaciones. ¿Cómo cuáles? Cardiopatía hipertensiva, ¿no? Ahí ya va a ser un paciente que debuta con falla diastólica, va a tener una ICC con hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿no? O una enfermedad arterial periférica, como vimos en el caso clínico del inicio, ¿no? La claudicación intermitente, el dolor en la pantorrilla o sensación de calambre en la pantorrilla cuando camina, que cede cuando se sienta, ¿no? O una enfermedad renal crónica, como decían muy bien al inicio ustedes, ¿no? Un aneurisma de aorta, un ACV, un Zika, ¿no? Una retinopatía hipertensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en sí, la hipertensión arterial es asintomática la mayoría de veces. Igual que la dislipidemia, ¿no? Normalmente es asintomática. Van a presentar síntomas cuando ya estén complicadas. ¿Listo? Va. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a sospechar siempre con un paciente mayor de 18 años, vamos a ir haciéndole un screening cada 5 años, ¿no? En un paciente que tenga o que debute con un ACV, siempre es bueno chequear la presión arterial porque de repente este ACV se debe a que tuvo o que tiene hipertensión arterial hace ya un tiempo, ¿no? Recuerden que el ACV o el SB, el evento cerebrovascular o la enfermedad cerebrovascular, es una complicación de la hipertensión arterial y puede ser que su hipertensión esté debutando con un SB, ¿no? Y esa hipertensión de repente va a tener un mal pronóstico en ese paciente. Entonces hay que chequearlo, ¿sí? Para el diagnóstico inicial, una presión arterial mayor a 140/90, ¿sí? Tomada en 2 oportunidades distintas entre 1 y 4 semanas. Yo tengo que tomar la presión arterial del paciente en 2 oportunidades distintas, de preferencia en la misma hora del día, con la misma rutina, entre 1 y 4 semanas de diferencia. ¿Ok? ¿Qué puede pasar también? Puede haber una hipertensión enmascarada, ¿no? Una presión arterial normal en la consulta, pero que cuando llega a la casa se altera, ¿no? Y ahí podríamos hablar de una hipertensión arterial también, ¿cómo le llamaban? Emocional, creo que le llaman los pacientes, ¿no? Llego a la casa, doctor, y se me descontrola todo. Puede ser. Una hipertensión arterial de bata blanca, ¿no? Que se eleva en la consulta y en la casa está normal. Normalmente son los pacientes que se ponen nerviosos con los médicos, han tenido malas experiencias, ¿no? Etcétera. También vamos a hablar de urgencia hipertensiva, cuando la presión arterial esté mayor a 180, 120, pero no tengamos daño de órgano. Diego, daño de órgano como qué? Cerebro, riñón, pulmón, el mismo corazón, ¿no? Mientras no hay un daño de órgano, es decir, no hay un SB, no hay una insuficiencia renal aguda, no hay un edema agudo de pulmón, no haya un paro cardíaco, un Zika, es una urgencia hipertensiva. La emergencia será cuando tenga los mismos valores de presión, pero cuando ya evidenciemos un daño de órgano. ¿Listo? Un daño de órgano. El diagnóstico definitivo quiere decir que de repente yo tengo una presión que está en 138,89, doctor. Y 2 veces le he tomado. Y no cumple con los criterios pues, que me has dicho, Diego. ¿Qué hago? Ante la duda, un mapeo de 24 horas y si encontramos la presión arterial más de 130/80, te estamos dando con el diagnóstico. Si sigues teniendo dudas, puedes hacer un diagnóstico domiciliario, es decir, se acude a la casa del paciente y se le toma la presión arterial. Eso más en casos, por ejemplo, de hipertensión de bata blanca, ¿no? Cuando encontramos una presión arterial elevada en la consulta, pero el paciente te dice, no, doctor, en mi casa yo estoy tranquilazo, me tomo la presión y no pasa nada. A ver si voy yo a la casa. Vas a la casa, le tomas la presión y si está mayor a 135/85, eso te hace el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Entonces, para el diagnóstico, la guía te recomienda algunas cosas básicas que vamos a ver si se cumplen en nuestro medio, doctores, según la experiencia que ustedes tengan en sus hospitales o centros donde hayan rotado. Dice, el paciente debe estar sentado confortablemente en un ambiente silencioso por al menos 5 minutos antes de tomarle la presión. Doctores, ¿eso se cumple o no se cumple? Cuando le toman la presión a sus pacientes, están 5 minutos sentados en un ambiente confortable y en silencio, jamás, pues eso nunca va a pasar, ¿no? Ya bueno, no se está cumpliendo. Dice, se deben tomar 3 medidas de presión arterial, ¿sí? En cada sesión, con 1 o 2 minutos de distanciamiento entre ellas, ¿no? Y
las dos presiones deben diferir en al menos 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y se debe sacar un promedio entre las últimas dos presiones arteriales y esa es la presión arterial del día. Doctores, ¿eso se cumple? ¿Sí o no? ¿Se cumple cada vez que ustedes quieren chequear a un paciente, le toman la presión, le tienen que tomar 3 veces y sacar un promedio de las últimas dos? No, pues eso tampoco se cumple. Hay veces que sí, sí, hay veces que sí, pero no se cumple. Seguimos. Ya esto es para pacientes arrítmicos. Dice, usar un brazalete estándar de 12 a 13 centímetros para la mayoría de pacientes, ¿no? Los pacientes con obesidad deben tener su propio brazalete, ¿no? Los larger, y los pacientes con brazos más pequeños también o más flaquitos también, y los pediátricos también deberían tener su brazalete. Eso se cumple, por lo menos en lo que yo he visto, no. Siempre se usa el mismo tensiómetro. ¿No? Exacto, no todos los hospitales tienen acceso a recursos. Muy bien. Dice, el brazalete debe posicionarse a nivel del corazón con la espalda del paciente y el brazo que estén apoyados sobre algo, es decir, que no estén haciendo fuerza para sostener el brazo. Y eso muchas veces no se cumple. Yo he visto a varios técnicas de enfermería o licenciadas que le toman la presión ahí con el brazo flotando, ¿no? Y el paciente está haciendo fuerza para que su brazo se quede arriba, eso altera la presión arterial. El brazo siempre tiene que estar descansado, siempre tiene que estar descansado, ¿ya? ¿Qué más? Medir la presión arterial en ambos brazos, ¿no? En ambos brazos para determinar la diferencia de presiones entre los mismos, etc. Entonces, hay un montón de recomendaciones que da la guía que no se cumplen y que deberían empezar a cumplirse para poder tener una presión arterial un poco más, digamos, exacta, ¿no? Y ese es el ejemplo que dan, ¿no? Back supported, bien apoyado, con el brazo descansado, sin hacer esfuerzo, ¿no? Un brazalete que sea adecuado para él, pies en el piso, ¿no? Quiet room, ¿no? Habitación en silencio, sin haber fumado, ni tomado café, ni haber hecho ejercicio por 30 minutos. O sea, los pacientes que llegan al seguro, que están corriendo en la combi o que llegan así asados, molestos porque no les atendían, estamos complicados, ¿no? Con la vejiga vacía, relajado de 3 a 5 minutos. Entonces son cositas que no se van cumpliendo, ¿verdad? Obviamente hay que ver cada uno de los contextos que existen. No es lo mismo tomar la presión aquí que tomar la presión en Dios sabe dónde, no sé, en Ginebra, donde viven más tranquilos, ¿no? O en Finlandia o en Luxemburgo, que tienen o sea, no es lo mismo, ¿cierto? Y cada persona es distinta. Entonces, obviamente hay cosas que hay que tener en cuenta, pero te estoy dando lo que te dice la guía. Entonces vamos a clasificar la presión arterial en la siguiente manera. La presión arterial normal, menor a 120, la prehipertensión, hasta antes de 139. ¿Sí? Menos de 90 la diastólica, menos de 140 la sistólica. Y hablamos de hipertensión arterial grado 1 entre 140 y 159, e hipertensión grado 2 mayor o igual a 160 y mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la clasificación que se usa actualmente. Antes habían 3 grados, ¿no? La AJA te hablaba de 3 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, presión arterial normal alta, prehipertensión, hipertensión tipo 1, hipertensión tipo 2, hipertensión tipo 3 o severa, creo que le llamaban. Ahora solamente usamos estas 4 clasificaciones. ¿Listo? Entonces, grábate los números, ¿sí? Eso sí, creo que no hay otra forma, creo que en memoria nomás, pues, ¿no? Normal, prehipertensión, HTA1 y HTA2. Doctores, ¿y urgencia cuánto era? ¿Se acuerdan? Urgencia hipertensiva mayor o igual de cuánto? ¿Cuál era el valor de la sistólica y de la diastólica? ¿Te acuerdas? 180 la sistólica y la diastólica más de 120, ¿no? Muy bien, para urgencia y emergencia. Muy bien. Entonces, una vez que está diagnosticado el paciente, está estadificado, vamos a ir al tratamiento, doctores. Para hablar de tratamiento, tienes que tener, acá te he puesto 3, pero vamos a poner un punto cero aquí, que es el objetivo de tratamiento. ¿Listo? No todos los pacientes los vas a tratar de la misma forma. Cada paciente es un mundo, cada paciente se trata de forma distinta. Fíjate, si tienes una presión normal alta, uno diría, está normal alta, no es hipertenso, no debería darle tratamiento porque no tiene riesgo, ¿verdad? Pero fíjate, los pacientes con presión arterial normal alta, que tienen enfermedad renal, que tienen diabetes mellitus, que tienen factores de riesgo cardiovasculares, esos pacientes son de riesgo alto.
no se van a manejar igual que un paciente que no tiene factores de riesgo. Entonces, quiero que te grabes eso, que cada paciente es distinto. ¿Hay guías que te dicen cómo manejarlos? Sí, pero hay cosas que tienes que tener en cuenta que las vamos a ver. Entonces, primero vamos a hablar del objetivo, el riesgo cardiovascular, las medidas del estilo de vida y finalmente el tratamiento farmacológico. Entonces, en el objetivo, doctores, no a todos los pacientes los vas a llevar a la misma presión. Si yo te pregunto, a un paciente que solamente tiene hipertensión, ¿cuál es el objetivo de presión arterial que tú buscas encontrar con tu tratamiento? Es decir, ¿cuál debería ser la presión después de que yo trate a ese paciente, doctores? ¿Cuál es la presión que yo estoy buscando como objetivo en el tratamiento de ese paciente que, entre comillas, está sano? No tiene ningún otro comorbilidad. Si la presión normal es 120/80, ¿no? Y este paciente está hipertenso, ¿a cuánto buscaría yo llevarlo? ¿Quién me responde? Gustavo dice 130/80. Vale, 130/80. Y si te digo, Gustavo, que tienes un paciente anciano con diabetes, ¿cuál sería entonces tu presión objetivo? ¿Hasta dónde deberías bajarle la presión? ¿Alguien? Uy, uy, ya les di la respuesta. Acá está. Fíjense, en pacientes sanos, doctores, otra vez, depende de la guía. Si te basas en la AJA te dice que puedes llevarlo hasta menos de 130/80. El JNC te dice 140/90. El adulto mayor, el paciente anciano, ¿sí? No lo puedes bajar más de 130/80. La JNC te dice 150/90, fíjate, es bastante, ¿no? En pacientes con riesgo cardiovascular, ¿no? Con aterosclerosis, etcétera, mira, 130/80 igual. La JNC, lo mismo, 130/80. Y en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2, 130/80 y la JNC te dice 140/90. Entonces, el objetivo de tratamiento variará dependiendo qué guía utilices. ¿Estamos? Normalmente en el Perú yo he visto que usan más la AJA y la JN, perdón, la AJA. Sí, se basan en la AJA. Entonces, fíjate, la AJA te dice que todos los lleves a 130/80, pero es muy relativo, pues tampoco vas a llevar a un adulto mayor de 80 años a 130/80 dándole dos fármacos. O sea, no es lo ideal. Entonces, hay que jugar mucho con eso. ¿Ya? Y las guías de la JNC sí son un poco más permisivas, pero también tienen valores bastante elevados, como 150/90, ¿no? Pero quiero que se te quede claro, tienes que tener un objetivo terapéutico, ¿sí? Hay algunos hospitales que tienen su propia guía, ¿ya? O hospitales que usan una guía distinta a la que usa la mayoría, entonces también tiene mucho que ver con eso. En factores de riesgo cardiovascular, doctores, tenemos factores que no son modificables, es decir, que yo no puedo alterar, yo no puedo hacer una intervención ahí para mejorar su enfermedad. Yo no puedo cambiarle de sexo a un paciente para mejorar la hipertensión, no puedo bajarle la edad a un paciente para mejorar la hipertensión y no puedo cambiarle la etnia a un paciente para bajar la hipertensión. Pero sí puedo actuar en la obesidad, ¿sí? Le puedo decir que cambie su estilo de vida, que haga la dieta DASH, que empiece a hacer actividad física moderadamente. Eso sí puedo hacer yo, ¿ok? Eso sí puedo hacer yo. Puedo hablarle de tabaquismo, ¿sí? Aumenta el 70% la mortalidad del tabaquismo. Señor, tiene que cortar el tabaco. Puedo intervenir en la diabetes tipo 2. Genera 2 a 4 veces más riesgo de complicaciones en pacientes hipertensos, ¿no? Puedo hablarle de la dislipidemia, mejorar el LDL, estatinas, ¿sí? Entonces, hay lugares donde yo sí puedo intervenir en comorbilidades, puedo intervenir en obesidad, en factores de riesgo ambientales, muy bien, y hay otros donde no puedo intervenir. ¿Estamos? Eso también quiero que se te quede grabado. Recuerda que si te gusta la ponencia, chicos, pueden tomar un screenshot y subirlo a sus redes, ¿sí? No se olviden de eso. Y que voy a estar sorteando un par de becas para la aplicación de Usamedic más adelante en la ponencia, al finalizar la ponencia, así que no se olviden de eso. Seguimos. Entonces, en el estilo de vida hay intervenciones que puedo hacer. Reducción de peso, doctores. Fíjate, si tú reduces 10 kilos, disminuye la presión entre 5 a 20 milímetros de mercurio, doctores. Es un montón, ya es un montón. Son 20 milímetros de mercurio. Solamente tratando la dieta, el paciente puede mejorar. Entonces es bastante, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Esperen un segundo, perdón. Listo. Entonces, solamente con la dieta
el paciente mejora un montón. O con la reducción de peso y la dieta. Fíjate, la dieta DASH puede disminuir de 8 a 14 milímetros de mercurio. Bajar el consumo de sal, menos de 5 gramos por día, 2 a 8. Actividad física, 150 por semana, 4 a 9. Alcohol, cesar el alcohol, 2 a 4. Y el tabaco, el cese total también va a disminuir la mortalidad por hipertensión arterial. Entonces, todas esas intervenciones en la vida del paciente tengo que hacer hincapié y tengo que hacerle seguimiento al paciente porque el paciente peruano no cumple las cosas. El otro día tuve un paciente, por ejemplo, un diabético, que le habíamos dado su dieta y me dijo, doctor, estoy con la azúcar alta, le tomé el hemoglucotest 390. Y le digo, señor, ¿qué he desayunado? Doctor, solamente desayuné un pan con camote, pero ya no iba a comer en el almuerzo. Ya, pues, ¿cómo no se le va a disparar, señor? Y siempre hace lo mismo. Entonces, hay que educar bien a nuestros pacientes. Finalmente, el tratamiento farmacológico, doctores, tiene indicaciones. No a todo paciente hipertenso le vas a iniciar tratamiento farmacológico. Fíjate, ¿cuándo voy a indicar tratamiento farmacológico? Cuando la presión ya esté más de 140/90 o cuando tenga factores de riesgo cardiovascular. ¿Listo? Es decir, yo trato a mi paciente, ¿no? Llega con 140/90 y le digo, señor, cambie su estilo de vida, haga la dieta, haga ejercicio, baje la sal. Pasan 3 a 6 meses y no mejora, inicio tratamiento farmacológico. En cualquier paciente que tenga 140/90 y tenga factores de riesgo, como los que hemos hablado, ¿no? Raza negra, genética, obeso, etcétera, inicio tratamiento farmacológico, más su intervención de estilo de vida. En todo paciente con más de 160/100, no me importa si tiene o no factor de riesgo, inicio tratamiento farmacológico. ¿Listo? ¿Y cómo voy a iniciar? Inicio con los de primera línea. ¿Quiénes son? Los YECAS o ARA2, más un diurético o un calcio antagonista. Entonces es un YECA más un diurético o un bloqueador de canal de calcio. ¿Estamos? Esa es la primera línea. Si no funciona con una monodosis, le aumento a 2 veces por día. Si no funciona, aumento la dosis y así voy jugando. Si veo que no funciona, paso a mi segunda línea. YECA o ARA2 más un diurético más un bloqueador de canales de calcio. Y juego nuevamente con, ¿qué cosa? Con las dosis. Si no funciona, me voy a un YECA o ARA2 más un diurético más un bloqueador de canal de calcio más la espironolactona. ¿Estamos? Esa es la escalada que tú tienes que dar en el tratamiento de hipertensión arterial. Pero hay poblaciones que son específicas y aquí vienen tus preguntas de examen y lo que vas a ver en tu día a día. Fíjate, si tengo un paciente adulto mayor, le voy a dar diurético sí o sí. Si tengo un paciente de raza negra, no me la juego, le doy diurético sí o sí. ¿Qué diurético, Diego? Hidroclorotiazida. Si tengo una mujer con osteoporosis, también diurético, hidroclorotiazida. ¿En quién está contraindicado el uso de diuréticos o de la hidroclorotiazida en sí? En pacientes con gota y relativamente en pacientes con dislipidemia. Si tengo un paciente con falla cardíaca, YECAS. Con nefropatía diabética, YECAS. Si el YECA produce mucha tos, porque esa es su reacción adversa, me voy a ARA2. ¿En quiénes no voy a dar YECA ni ARA2? En el embarazo no se da, en la hipercalemia no se da y en la estenosis bilateral de la arteria renal. Esa es pregunta de examen también. ¿En qué enfermedad está contraindicado los YECAS y los ARA2? En estenosis bilateral de la arteria renal. ¿Sí? Y en el asma también, pues, ¿no? Ya, listo. Los calcioantagonistas en adultos mayores, en pacientes con enfermedad renal crónica que su tasa de filtración glomerular es menor de 30. En ellos también voy a usar calcioantagonistas. ¿Sí? ¿Qué calcioantagonistas de elección? El amlodipino, ¿no? Contraindicado en pacientes con bloqueo auriculoventricular 2, grado 2 y 3, ¿no? Acuérdate, P no le sigue un QRS. Beta-blocks, perdón, me equivoqué, acá son los beta-blocks, en asma y EPOC, discúlpenme, acá no ya, discúlpenme. ¿Los beta-blocks en quién? En pacientes con cardiopatía isquémica, en pacientes con hipertiroidismo, con migraña, con taquiarritmias, porque el beta-block mejora también cada uno de estos cuadros, entonces es un 2 en 1.
Muy bien, listo. ¿Y en quién voy a dar alfa-bloqueadores? En hipertrofia de próstata, ¿no? ¿Cuál es el alfa-bloqueador que tú das en hipertrofia de próstata, doctores? En la HBP, en la hipertensión, en la hiperplasia benigna de próstata, ¿qué fármaco das? Empieza con T. Empieza con T. Termina en amsulosina, ¿no? Muy bien, genial. Listo. Entonces, bloqueadores alfa. ¿Ya? Entonces, en cada tipo de población tienes dice tiramisú, tienes un tipo de fármaco que vas a utilizar sí o sí. Acuérdate de qué, de tasas de filtración glomerular menor de 30, ¿sí? De los YECAS, ¿sí? De los diuréticos en raza negra en mujeres con osteoporosis, ¿sí? De los beta blocks en pacientes, no se le puede dar a los pacientes con asma o EPOC o bloqueo auriculoventricular de grado 2-3. ¿Listo? Diego, ¿tengo que seguir este tratamiento escalonado? Sí, sí tienes que seguirlo, pero para pacientes especiales, si quieres verlo con estas patologías o con estas condiciones, ya sabes que tienes que usar cierto tipo de medicamentos. Muy bien. Como te dije, hay complicaciones varias. Una de las más frecuentes es las crisis hipertensivas, doctores. La urgencia hipertensiva, acuérdate, urgencia más de 180 sobre 120 o 110. 120 o 110. ¿Cuánto era la urgencia hipertensiva? ¿Te acuerdas? 120, muy bien. Más de 120 milímetros de mercurio, pero no hay daño de órgano. En cambio, la emergencia es más de 180 sobre 120, pero sí hay daño. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la conducta en una urgencia? El reposo, ¿sí? De 1 hora va a reducir hasta 20% de la presión arterial y empezar a reducirla con fármacos antihipertensivos, ¿no? Diego, ¿cuánto debo bajar? Hasta 25% de la presión deberías bajarla en las primeras 24 horas. ¿Qué tengo? YECAS, el captopril, en el alapril, el nifedipino también lo podrías usar. ¿Listo? Y en la emergencia, lo mismo, ¿sí? Lo mismo, 25% en 1 hora, porque hay daño de órgano, y bajarla a lo normal a las 24 horas. ¿Sí? Ok. Muy bien, doctores. Entonces, hemos hablado un poquito de hipertensión arterial, ya conocemos la importancia, ya hemos hablado de la importancia, ya sabemos diagnosticarla, sabemos identificar causas secundarias, renales, endocrinológicas, etcétera, y sabemos realizar el tratamiento inicial para un paciente con HTA. Pregunta, en un paciente común y corriente, ¿cuál es la primera línea de manejo para la hipertensión, doctores? ¿Qué fármacos se usan de primera elección para la hipertensión arterial? Vamos, está en la diapositiva anterior. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento de un paciente común y corriente? Vamos a hablar de qué? De los YECAS, ¿verdad? Más un diurético o un bloqueador de canal de calcio. El segundo escalón sería un YECA más, ¿qué cosa? A ver, recordemos, doctores, un YECA más. ¿YECA más ARA2? No, nunca se da YECA y ARA2 juntos. Eso no pasa nunca. Eso no pasa nunca, no te olvides. Eso no pasa nunca. YECA más diurético, ¿no? A ver. Acá estamos, ¿no? Segunda línea. YECA o ARA2 más diurético más calcio antagonista. ¿Sí? Más diurético más bloqueador de canal de calcio. En una escala 3, ¿qué vamos a dar? YECA más diurético más bloqueador de canal de calcio más la espironolactona. ¿No? Muy bien. En paciente de raza negra, doctores, en un paciente de raza negra, ¿qué medicamento está indicado para el control inicial de la presión arterial? ¿Mm? La hidroclorotiazida. Muy bien, Nixon. Hidroclorotiazida. Muy bien. Entonces, los conceptos básicos los tenemos, doctores. Espero que les haya servido esta ponencia, espero que les haya gustado también y que lo apliquen en su día a día como estudiantes y futuros médicos que vamos a hacer. Les agradezco mucho por su atención y muchas gracias también a PMUXUR por haberme invitado el día de hoy. Nada, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, doctor Diego, porque ya es doctor, ¿cierto? Falta un mes, pero sí, Proceso, vamos. proceso.
Con fe, con fe. No, sí, muchas gracias por aceptar esta linda ponencia. Ha estado muy interesante y muy completa con sus casos clínicos, ¿no? Y esperamos Genial. tenerlo de vuelta, ¿no? Acá y... bueno, acá les vamos a presentar también lo que es su certificado. ¿Quiere presentarlo ahora mismo o primero hace su sorteo? Sí, voy a hacer el sorteito ahorita, porque justo Ya. tengo una reunión en un segundito. A ver, chicos, voy a hacer 2 preguntas y las 2 personas que respondan se ganan las 2 becas, ¿sí? Se ganan las 2 becas. Listo. O mejor vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un sorteo ahorita con una pregunta, ¿sí? Voy a hacer un sorteo de una pregunta ahorita. Y el otro sorteo va a ser para las personas que hayan accedido o hayan podido etiquetar o subir una foto a su Instagram etiquetándome. ¿Sí? Recuerden que mi Instagram es @med.diegoBTI. ¿Listo? Entonces, todas las personas tienen ahorita tiempo. Si quieren, tomen foto. Voy a poner una diapositiva bonita. A ver. Ahí está, esta está bonita. Ya. Todas las personas que tomen fotos, suban su screenshot ahorita, van a participar del sorteo cuando termine la ponencia. Y ahorita mismo voy a hacer un sorteo con una pregunta sobre la ponencia. ¿Listo? La primera persona que yo vea que responde por el chat de Zoom es la persona que se gana el premio. ¿Sí? También etiqueten a CPM, a PMUXUR, chicos. Sí, muy bien. Listo. Entonces, ese es otro sorteo. El de ahorita es con una pregunta. Pregunta, doctores. Pregunta. Vamos a ver. Doctores, en un paciente, ¿sí? En un paciente, cualquiera, un paciente común y corriente, al cual yo le he dado ya un tratamiento con yecas y con diuréticos, ¿sí? Más un calcio antagonista también, ¿sí? Ya he utilizado el manejo de rutina, ¿no? He utilizado el paso 3, es decir, ya le he dado 1 yecas más un diurético, no me funcionó. Le he dado un yeca más un diurético más un bloqueador de calcio, no me funcionó. ¿Listo? Llego y le doy un yeca, un diurético, un bloqueador de calcio y una espironolactona y no funcionó. Doctores, ¿cómo se llama ese tipo de paciente? ¿Cuál es el diagnóstico de ese tipo de paciente? Refractaria no es la enfermedad. Isa Aronés tiene la respuesta. Es una hipertensión arterial resistente o también llamada refractaria. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la respuesta. Hipertensión arterial refractaria o resistente. Es toda hipertensión arterial que a pesar de darle el tratamiento triple, no cede, no controla. Sí, tengo que pensar en una patología de fondo. ¿Ok? Ahí me pongo a pensar en otra causa, como lo habíamos hablado antes. ¿Listo? Pero la patología se llama hipertensión arterial refractaria o resistente a tratamiento. Muy bien. Entonces, Isa Aronés, porfa, te comunicas con los organizadores, con Joanny, ¿me haces ese favor, porfa, de recibir los datos? Y de ahí yo te los pido a Sí, ti. no te preocupes. Listo. Isa, entonces muchas gracias, felicitaciones por tu premio. Y listo, ya, ahora sí. Gracias, Joanny. Ay, gracias, de verdad. Ha estado muy bonita la ponencia. Acá te presento tu certificado que también ya te lo estaremos haciendo llegar. Ya. Acá está. ¿Sí puedes visualizarlo? Sí, perfecto. Muchas Sí, sí se gracias, puede de ver. verdad, y espero que nos aceptes futuras ponencias. Claro Y que sí. Yo feliz de ayudar, ya saben. Cualquier cosita me avisan con tiempo nomás. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Gracias, Daniela. Ahora